Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Este es el episodio número 15 de la segunda temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez de Caballero y, como tú, soy una mamá que desea lo mejor para sus hijos y futuros nietos. En este programa yo trato de compartir contigo lo que he aprendido, lo que he practicado, en lo que la he regado también para que tú puedas usar todo eso y hacer un trabajo mucho mejor que el mío. En ocasiones les platico lo que hice y vi cómo funcionó o cómo no funcionó. En otras ocasiones, como por ejemplo hoy, agrego cosas que aprendí un poco tarde y que estoy aún así poniendo en práctica y tratando de corregir, pero que definitivamente si tú las puedes escuchar a tiempo y aplicarlas desde el principio, puede ser una cosa excelente para tu vida de crianza de tus hijos. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. Antes que nada, quiero recordarte que estamos en Facebook, en Instagram, que por favor nos sigas ahí porque durante la semana a veces hacemos publicaciones de complemento a nuestros episodios o subimos historias o información sobre nuestros videos semanales, que esos solamente se publican en YouTube en formato de video. Bueno, de todas esas cosas te vas a enterar en nuestras redes. Y por último, te quiero invitar a que tomes un minuto para que califiques nuestro podcast en la plataforma que tú lo escuches, Apple, Spotify, Amazon, Google, cualquier plataforma. Por favor, danos un minuto y califícanos de acuerdo a cómo esto te ha servido y te ha parecido. Y si en esa plataforma te da la oportunidad de poner un comentario, pues hazlo. Para nosotros va a ser de mucha bendición y de estímulo para leer los comentarios y poder saber de qué manera servirles mejor. Y bueno, también quiero agradecer a quienes se me acercan y me comentan que están escuchando los programas. Sus palabras siempre son de bendición para mí y yo espero que mis palabras lo sean para ustedes. Así es que me pueden escribir de manera personal y también trataré de responderles lo antes posible. Hoy tengo un consejo de lo más nutritivo para tus hijos y para ti. Lo derivé de una ilustración que escuché en alguna predicación y que me pareció una gran idea. La puse en práctica y yo creo que fue algo bueno. Por eso, mi consejo de esta semana es el siguiente. Ve al cuarto de tus hijos en la noche y deja una señal de que estuviste ahí. Aprovecha para orar por ellos en ese lugar y que ellos lo sepan. La ilustración de la que yo derivé esto hablaba de un hombre que trabajaba mucho para poder proveerle a su familia y por eso casi nunca podía ver a sus hijos. Pero cada noche al llegar a la casa, él iba al cuarto de cada uno de sus hijos, los besaba, oraba por ellos y le hacía un nudo a la sábana con la que ellos estaban tapados. A la mañana siguiente, para cuando ellos despertaban, el padre ya se había ido a trabajar, pero ellos sabían que su padre los amaba y había estado ahí orando por ellos, porque despertaban y veían el nudo en la sábana. Esa ilustración fue de las cosas que me marcaron mucho respecto a la importancia de nutrir el corazón de los hijos y de que aún a la distancia es posible hacerlo si se tiene la convicción de hacerlo. A este padre solo lo veían los fines de semana sus hijos, pero todas las noches sentían su amor y su presencia. No puedo decir que eso es suficiente para tener una buena relación con tus hijos y para tener un corazón bien nutrido, pero definitivamente es un buen comienzo, sobre todo con los niños pequeños que son tan sencillos y tan generosos y que en su mente ellos amplifican este tipo de gestos y los valoran grandemente. No va a ser suficiente, como decía, pero es un buen comienzo el que los hijos vean intencionalidad de parte de los papás. Cuando mis hijos eran pequeños, durante varios años nos pasó algo similar porque mi esposo se pasaba de la oficina en donde él trabajaba secularmente directo a las instalaciones del seminario de la iglesia en donde él estudiaba la Biblia. Por lo que entonces mis hijos pues realmente lo veían muy poco porque a veces él no podía venir a comer a mediodía a la casa y pues entonces el día ya se pasaba casi desapercibido. Lo que sí es que como era muy poco probable que él estuviera en casa a la hora que ellos se durmieran, era muy frecuente que mis hijos me encargaran que cuando papá llegara
le dijera que fuera a verlos, porque querían decirle algo o querían que él viera algo que hicieron o enseñarle algo, etcétera. En no pocas ocasiones, cuando él iba a verlos, obviamente ellos ya estaban dormidos, pero a veces estaban tan emocionados por aquello que querían platicarles que aún estaban despiertos. Y entonces cuando lo veían que entraba a su recámara, eso les confirmaba que su mamá había entregado el mensaje y que papá que había venido a verlos para saber qué es eso tan importante que había pasado en sus vidas. Y en las ocasiones en las que ellos ya estaban dormidos, pues él iba de todas formas a su recámara, oraba con ellos y a veces, no pocas veces pasó que ellos se despertaban, lo veían orando, él con su mano les tocaba la cabeza, les cerraba los ojos, seguía orando y el niño se quedaba dormido escuchando orar a su papá. Un niño pequeño no entiende completamente lo que significa ver de rodillas a sus padres junto a su cama cuando ellos están dormidos, pero son imágenes que no se borran y que cuando van creciendo ellos van comprendiéndolas. Así que digamos que es como las medicinas esas que llaman de liberación prolongada, es decir, que el efecto se va haciendo a lo largo de muchas horas en el caso de las medicinas. Bueno, en el caso de estas cápsulas de amor de las que estamos hablando hoy, de los padres hacia los hijos, el efecto se va haciendo por mucho tiempo. Es una nutrición que comienza en la infancia y sigue haciendo efecto mucho después de que se tomó la primera dosis. Hoy en día, con mis hijos adultos, he dejado de ir a sus recámaras tan seguido como lo hacía cuando eran niños. Y tal vez debería de volver a hacerlo, pero lo que sí sigo haciendo, y ellos lo saben muy bien, es orar por ellos. Tomar sus peticiones que me expresan y orar por ellas. También les pregunto si hay algo por lo que yo pueda orar en especial por ellos. Incluso en diversas ocasiones he estado orando por ellos y justo unos minutos después me llaman para comentarme al respecto de lo que yo estaba pidiendo. Y esa es una excelente oportunidad para decírselos y para nutrir y reforzar eso en sus corazones. Pero es diferente orar con tus hijos a la hora de dormir, sobre todo cuando tus hijos son pequeños, que las oraciones son unas cuantas frases cortas, por lo general tienen que ver con lo que pasó en el día. Eso es muy diferente a orar por tus hijos, tal vez en la misma cama en la que oraste momentos antes con ellos, pero orar por ellos cuando ellos ya están dormidos o durmiéndose. Ahora, no tiene que ser necesariamente en su cama, ¿verdad? La cosa de que sea ahí es porque si ellos despiertan o ellos están quedando dormidos, ellos pueden verte a ti, orar por ellos. Y quién sabe, pueden escucharte. Y ellos pueden escucharte hablar con Dios sobre tus hijos. Y realmente sobre los hijos que tú y Dios comparten. Los tienen en común. Es platicar con quien creó a esos niños, con quien te los confió en tus manos, para que tú y él juntos hagan una obra de arte, que es lo que realmente tus hijos pueden llegar a ser, una obra de arte. Entonces, a diferencia de la oración que tú haces con tus hijos pequeños, esta oración por tus hijos, de la edad que sean, por lo general tiene frases mucho más largas, que tal vez son interrumpidas por lágrimas, por risas, por dudas, por confesiones y por todo tipo de sentimientos. Son frases que a veces se inician en voz alta, pero el ahogo de la garganta no te permite que terminen de forma audible, sino en silencio. O tal vez, como ahorita, en medio de algunos sollozos. Ese tipo de oración es al que yo te estoy invitando en esta ocasión. Pero antes de entrar al tema de orar por tus hijos mientras vas a verlos de noche, quiero darte un poco de antecedente o contexto al enfoque particular que yo le voy a dar a la oración en este caso. Ya en otras ocasiones hemos hablado en otros episodios de el enfoque en la educación que a veces el enfoque en la educación de nuestros hijos no es el más correcto, porque nos preocupamos más por lo que hacen que por lo que son.
Nos preocupamos más por su conducta y cómo nos hace ver esa conducta como padres, que por su corazón y cómo se acerca y se conecta con Dios y con su voluntad. Bueno, precisamente este enfoque se deja ver en muchas de las cosas que hacemos en el día a día. Por ejemplo, en las instrucciones que les damos, en la forma y las razones por las que los regañamos, en nuestras conversaciones como padre y también en nuestras oraciones. Lo hemos estado comentando en los últimos episodios y tal vez es porque yo traigo una carga muy fuerte por ese asunto. Lo vimos en el episodio de cómo vamos a reaccionar ante sus gritos y sus berrinches. Lo vimos también en el episodio especial de la madre, cómo queremos que nuestros hijos sean como nosotras somos por dentro, más que en su conducta, en lo que somos. Y ahora lo quiero manejar y te lo quiero mostrar de esta manera. Prácticamente te voy a dar un ejemplo de cómo a veces los papás, y el ejemplo lo tengo que sacar de mí porque todo esto que yo estoy poniendo aquí seguramente yo lo dije. Vamos a ver cómo damos instrucciones por lo general los papás. A ver qué te suena esto. Pórtate bien con tus abuelos. No me hagas quedar mal. No hables de esto o no veas programas de este tipo cuando estás con ellos. No quiero que crean que eres un desobediente o un maleducado. ¿Alguna de ustedes recuerda haber dicho algo similar a eso? Con este tipo de instrucciones, lo que estamos diciendo son las dos cosas importantes. Aquí es lo que vale es cómo te portas y cómo me haces ver a mí frente a los demás. Y bueno, perdóname que te lo diga, y me lo he dicho a mí misma y me lo sigo diciendo, pero esos dos mensajes son totalmente equivocados. Lo que tú estás diciendo es que no importa de lo que tu hijo hable o vea en privado, lo importante es que no lo haga en público. Además de muchas otras cosas, tú estás confirmando un doble estándar, una doble moral. Una cosa es lo que es y la otra es lo que aparentas. Y aparentemente nos importa más lo que aparentamos. Por ejemplo, cuando regañamos, a ver qué te parece esto, a ver si tú lo reconoces. ¿Te das cuenta lo que hiciste? Te he dicho que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Ahora todos van a creer que eres un ladrón y qué vergüenza que digan que no te educo bien. Si te das cuenta, el énfasis está en lo que hiciste, tu conducta, no en lo que te motivó o llevó a hacer aquello. El regaño luego se vuelca en la imagen del padre o de la madre ante los demás. Y nuevamente se presentan estos dos mensajes equivocados. Y luego, por ejemplo, después de que pasó esto durante el día y lo platicas con tu pareja, hay una conversación más o menos como esta. A ver si te suena algo conocido. Ay, mi amor, fíjate que me preocupa nuestra hija. Ha estado haciendo muchos berrinches. Ya no me dan ganas de llevarla conmigo a ninguna parte porque en cualquier momento me hace una escena. Ayer se me puso muy necia en la fiesta de Rosita y me dio mucha vergüenza que todos la vieran hacer ese berrinche. Bueno, estoy segura que para este momento ya identificaste nuevamente los dos factores que están señalándose aquí, que es la conducta exterior de mi hija y cómo me hace ver eso a mí. Ahora, no quiero decir que no es correcto que te sientas avergonzada o molesta por la conducta de tus hijos en ciertas situaciones, pero quiero invitarte a verlo desde la perspectiva de Dios. Para Dios, la conducta no es lo más relevante. Lo verdaderamente importante es el corazón. En no pocos pasajes podemos ver cómo Dios reprocha y dice que está cansado de sacrificios, de ceremonias, de ofrendas y de conductas aparentemente piadosas, cuando no están respaldadas por el corazón. Y por otro lado, también vemos pasajes en donde dice cosas como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O dame, hijo mío, tu corazón.
Ya en muchas ocasiones yo les he hablado de las luchas que yo he tenido entre querer que mis hijos hagan lo que se ve bien y que me hace quedar bien, obviamente, o tener paciencia para que primero su corazón sea transformado y después lo sea su conducta. De eso es de lo que yo estoy hablando. Los seres humanos somos muy críticos y rápidamente emitimos juicios y calificamos a otros. Y eso con mucha frecuencia nos hace estar más al pendiente de las calificaciones de otras personas que de la calificación que Dios nos da. Bueno, aquí es donde yo me tardé en que me cayera el 20. Yo sabía que debía de buscar primero la transformación del corazón de mis hijos, pero con mucha frecuencia mis oraciones eran más sobre su conducta que sobre su corazón. Yo oraba cosas como que mis hijos se traten como amigos y se ayuden, que mi hijo se porte caballeroso y gentil con sus hermanas, que ellos no sean groseros con otras personas, que se porten bien cuando yo no los estoy viendo, que pongan atención en clase y hagan bien sus tareas. ¿Te das cuenta? La mayoría de mis oraciones eran sobre su conducta, porque al final eso me hacía quedar bien a mí. Y lo triste es que tal vez muchas de esas ocasiones ellos se portaron bien y lo hicieron por mí y por mi imagen, más que por su propia convicción de que eso es lo que agradaba a Dios. Por eso es que ahora quiero compartir contigo algo que yo aprendí hasta que mis hijos ya habían crecido, pero que ahora lo sigo haciendo y no saben qué gozo y qué diferencia hace en mis oraciones por ellos el aplicar estos cambios, es el orar la palabra de Dios por mi familia. Primero empecé a escuchar algunos devocionales al respecto, comencé a interesarme en el tema de cómo orar la palabra de Dios por mi familia y fui descubriéndolo, fui entendiéndolo, fui buscando más al respecto, hasta que finalmente escuché una frase que fue la que me detonó a decidirme a hacer estos cambios y a comenzar a trabajar en este tema. Y la frase decía: cualquiera que sea el pasaje de tu lectura devocional, puedes convertirlo en una oración. Bueno, pues eso me retó y dije, ok, entonces el pasaje que yo lea lo puedo convertir en una oración para mi familia. Y he estado trabajando en hacerlo. Al principio, solo lo hacía para mí, pero cuando comencé a pensar en ustedes, en compartir esto con ustedes, me puse a seleccionar algunas de las oraciones por las etapas de la vida de mis hijos que yo hice y me puse a ponerles la manera en la que ustedes pueden orar la palabra de Dios para sus hijos pequeños, adolescentes y jóvenes o incluso adultos. Entonces, a ver si me funciona este ejercicio, ¿verdad? Espero no tardarme mucho y espero ser clara con ustedes. Voy a compartir con ustedes algo para cada uno de los segmentos de edad. Si te interesa un poco más de información específica de un segmento en particular, bueno, me escribes y lo comentamos, o en el post que salga de este episodio esta semana me escribes y podemos trabajar un poco más de material en oraciones específicas para tus hijos. Pero aquí voy a manejar los 3 segmentos: niños, jóvenes y mayores, y vamos a ver cómo nos funciona. Ok, en el segmento de niños menores de 12 años, vamos a decir, te quiero proponer este pasaje. Es un pasaje pequeño, Proverbios 24:12. Dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Al leer esto, mi mente lo relaciona con la regla de oro que aparece en Gálatas 6, 7 al 9, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y entonces, al meditar en estos dos pasajes, mi oración para los niños entre chiquitos y hasta los 12 años puede ser la siguiente que te comparto. Señor, que mis hijos entiendan que a ti no te pueden engañar, que tal vez pueden decir, no lo sabía, pero si en realidad ellos sí sabían que aquello estaba mal, tú eres el que pesa los corazones y el que da al hombre, y eso incluye a los niños, según sus obras. Que yo pueda enseñarles a valorar y a entender que tú ves por sus almas y que los amas y estás más interesado en ellos incluso que yo. Padre, desde pequeños ellos deben entender que es más importante lo que son en su corazón que lo que hacen, y que eso es lo que tú ves y tomas en cuenta. Permite que ellos aprendan pronto que tú no puedes ser burlado y que si ellos siembran engaño, eso van a cosechar. Te pido que si ellos están sembrando ya ahorita alguna semilla incorrecta en sus vidas, les des ese fruto rápidamente para que puedan aprender la lección y reaccionar y cambiar. Yo puedo moldear y manipular su conducta, pero es necesario que tú, Señor, transformes su corazón para que lo que hagan, lo hagan por las razones correctas. Ayúdame, bendito Señor, a ser paciente, a no dejarme llevar por lo que veo yo, sino por lo que ves tú. Amén. ¿Qué te parece? Cambia mucho, ¿verdad? De una oración en donde que sean esto, que hagan esto, que no hagan esto, que el otro, a una oración como esta, en donde estamos realmente intercediendo por su corazón y luchando por su corazón. No te voy a hacer aquí el desglose, pero te voy a plantear esta tarea o reto. Si tú tienes niños en esta edad, lee Efesios 4 del 25 al 5:20. Son muchos pasajes, muchos versículos, pero vas a poder encontrar una oración por el corazón de tus niños para casi cada día del mes. ¿Te interesa? Hazlo. Efesios 4:25 al 5:20. Y vas a tener una oración sencilla para cada día del mes, pero todas enfocadas hacia transformar el corazón de tus hijos. Bueno, en el caso del segmento de hijos adolescentes y jóvenes, también hay, muchísimos que podríamos usar. Y de verdad tuve que trabajar mucho en descartar uno. En lugar de escoger uno, tuve que ir descartando y descartando para solamente darte un par de ejemplos. Así es que mi primer ejemplo va con el Salmo 15 y te lo leo para que tengas el contexto. Dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y después de leer este pasaje, mi oración no puede ser la misma. Y entonces te voy a plantear una oración que yo escribí en base a este pasaje. Señor, quiero que mis hijos deseen morar en tu tabernáculo, que es morada en tu presencia. Y eso requiere de un corazón que te busque genuinamente. Te pido que pongas en ellos el deseo y la manera de andar en integridad y hacer justicia. Que entiendan que el hablar verdad y no mentira, que el controlar su lengua y que el buscar que sus palabras sean con gracia es lo que a ti te agrada. Que lo que haya en su corazón y lo que salga por su boca sean una misma cosa, Señor. Padre, ellos ya están en edad de entender lo que es hacer mal a su prójimo
o incluso desearle mal a su prójimo en el corazón sin llevarlo a cabo. Redargúyelos si ellos están considerando hacer esto. Por favor, estórbalos y hazles saber que esto los llevará a resbalar y caer. Bendito Padre, qué importante es lo que dice el pasaje respecto a que no admitan reproche o calumnia contra su semejante, que no acepten y crean todo lo que se dice de otros, sino que consideren primero en su corazón si deben de escuchar aquello y ponerle atención. Si no es así, hazles ver que no deben ni siquiera dedicar tiempo a esos chismes. Señor, que no se dejen llevar por lo que el mundo dice que es admirable o reprobable, porque muy probablemente eso va a estar equivocado. Más bien que ellos reconozcan y valoren a los que te temen, a los que buscan tu rostro y buscan hacer tu voluntad. Que en su corazón no consideren valioso el éxito y la fama de los viles y malvados. Señor, ellos ya comienzan a tomar sus propias decisiones y a manejar su dinero, pero que eso no sea un medio por el que ellos te ofendan, que entiendan que el dinero es un medio y no un fin, que no es más importante el obtenerlo como la forma en la que lo obtienen. Me abruma y me emociona pensar en que ellos lleguen a desarrollar tal nivel de integridad y de cercanía contigo que, como dice el pasaje, aún jurando en daño suyo, no por eso cambien. Es decir, Señor, que ellos entiendan que aun cuando aquello que deben defender o hacer les perjudique o les afecte de manera personal, no por eso dejen de hacerlo si eso es lo que tú has mandado. Y esto se aplica particularmente a cuando ellos deben reconocer que han actuado mal y enfrentar las consecuencias. Amado Dios, es mi deseo y mi petición a ti que ellos lleguen a ser este tipo de persona que describe el salmista y que lo hagan por el anhelo de estar en tu presencia, no por el que dirán o por conveniencias de otro tipo. Ayúdame, bendito Señor, a saber cómo debo de dirigirlos para llegar a este perfil tan hermoso. Y ayúdame primeramente a mí mismas a ser un ejemplo para ellos en este sentido. Déjame ver mis propias inconsistencias para después poder guiarlos a ellos en las que ellos están manifestando y enfrentando. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cómo ves? Cambia mucho nuestra oración, ¿verdad? Cuando oramos la palabra de Dios, cambia profundamente el nivel de intimidad y el nivel de oración por nuestros hijos. Por eso te quiero retar a que hagas esto. Te voy a dar un pasaje más para esta etapa de los jóvenes que definitivamente no pude descartar. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este simple verso me inspiró mucho para estos jóvenes que están en la adolescencia, en la juventud, en donde están empezando a tomar las riendas de su vida. Y escribí esto que quiero compartir contigo. Señor, que mis hijos preparen su corazón para buscar tu ley y cumplirla. Que ellos definan personalmente un momento y un método para leer tu palabra, para estudiarla y escudriñarla. Que cada vez que vayan a ella encuentren y entiendan lo que tú tienes preparado para ellos ese día. Que se deleiten y disfruten el tiempo contigo. Que lo que aprendan entiendan cómo y cuándo deben aplicarlo. Que tu espíritu los dirija respecto a los cambios que deben hacer a la luz de lo que van aprendiendo. Y que después ellos puedan enseñar y guiar a otros en esto mismo que ellos han aprendido. Padre, te pido lo mismo para mí, porque ellos deben de ver primero en mí el deleite de ir todos los días a tu palabra y descubrir los tesoros que ella tiene para mi vida.
Gracias por tantas verdades, promesas, ejemplos, historias, advertencias, palabras de aliento y esperanza que nos has dejado en tu Santa Biblia. Que sea como miel para nuestro paladar y que nuestras conversaciones diarias lo reflejen de esa manera. Amén. Al igual que lo hice en el segmento de niños, te voy a plantear esta tarea o reto. Si tú tienes hijos, adolescentes o jóvenes, lee el Salmo 37 y podrás encontrar una oración por el corazón de tu hijo adolescente o joven para casi cada día del mes. Hazlo, ponlo a prueba y escríbeme y platícame cómo te ha ido en tu tiempo de oración por tus hijos. Bueno, vamos ahora a la sección de adultos, de hijos adultos, que es la que ahora yo estoy disfrutando y desarrollando más. Y también hay muchos pasajes que pueden aplicar, pero en esta ocasión voy a usar uno de los más conocidos tal vez en cuanto al matrimonio se refiere. En Efesios 5, del 21 al 33, viene una de las descripciones más amplias que existen en la Biblia respecto al diseño y al propósito de Dios para la vida matrimonial. Y esa es una de las oraciones más importantes para nuestros hijos adultos, ya sea que ya estén casados o que lo estén considerando en el futuro próximo. Esto es trascendente. No voy a leer todo el pasaje por cuestiones de tiempo, pero seguramente vas a identificar en mi oración todas las cosas que voy a compartir que vienen en este pasaje. Y entonces mi oración dice así: Bendito Señor, vengo delante de ti con mi corazón emocionado de lo que tú has hecho y seguirás haciendo en la vida de mis hijos. Veo cómo fielmente tú has ido cumpliendo cada una de tus promesas en su tiempo correcto, y eso me da la plena seguridad de que seguirás haciéndolo. Por eso es que hoy vengo delante de ti para hablar contigo de mis peticiones respecto al matrimonio o a los matrimonios de mis hijos. Es mi deseo que ellos disfruten grandemente de este regalo de amor que tú has preparado para nosotros en el marco de la sagrada relación matrimonial, y que ellos busquen tu dirección para entender cómo pueden disfrutar de ella en abundancia. Padre, lo más importante que ellos deben de entender está en tu palabra y comienza por el mutuo sometimiento y el de ambos a ti. Que mis hijas, incluida mi futura nuera, entiendan que al someterse voluntariamente al hombre que han elegido para ser su compañero de vida, ellas están construyendo un camino de confianza en ti primeramente y en su esposo. Y que mis hijos, tanto mi hijo carnal como mis hijos políticos, entiendan la honrosa responsabilidad que has puesto en ellos al ser quienes deberán dirigir no solo sus vidas, sino las de sus esposas y sus hijos. Que ellos entiendan que para hacerlo de la mejor forma deberán depender de ti, porque ellos te representan a ti frente a sus familias. Padre amoroso, trae los corazones de los 6 a ti y que ellos reconozcan que tú eres la fuente que puede darles todo lo necesario para amar y honrar a sus respectivos cónyuges. Prepara, suaviza y moldea el corazón de mis hijos para que amen a sus esposas como ellas necesitan ser amadas, que las vean como tú ves a tu iglesia, no perfecta, pero valiosa y hermosa, digna de sacrificarte por ella. Que ellos desarrollen un amor sacrificial y puro por ellas para que puedan edificarlas, protegerlas, sustentarlas y santificarlas cada día y en cada oportunidad que se presente. Que su labor como esposos sea de alta prioridad para ellos, aún por encima de ellos mismos. Que ellas entiendan que por encima de lo que podría parecer o podrían sentir en un momento dado, el compromiso de sus esposos con ellas es completo y constante. Que ellas vean sus esfuerzos y los valoren y reconozcan con palabras de aliento y afirmación. Que ellas desarrollen la costumbre de reconocer y honrar a sus esposos por lo que Dios hace en y a través de ellos. Que ellas sean la mejor motivación
para que ellos quieran ser cada día mejores y que ellas sean las mejores porristas y admiradoras de ellos. Señor Todopoderoso, tú nos has dejado el ejemplo idóneo en la relación de Cristo con su iglesia, y es mi petición que los matrimonios de mis hijos y el mío con mi amado esposo sean igualmente un ejemplo a los hijos y a quienes nos rodeen de lo que tú deseas para las familias cristianas. Que nuestra visión siempre esté en imitar el ejemplo de Cristo y reflejarlo al mundo. Que su relación matrimonial sea deleitable, estimulante y divertida. Y cuando vengan los momentos de prueba, de crisis o dificultad, ellos puedan analizar y reconocer lo que han dejado de hacer, lo que deben aprender o lo que tú deseas moldear en sus vidas, y juntos puedan enfrentarlo en tus fuerzas y para tu gloria. Nos pongo a mí y a mi esposo y a ellos 6 en tus manos, porque no hay mejor lugar donde ponerlos, y te agradezco por revelarnos este misterio y dejarnos este hermoso ejemplo en tu palabra para que funcione como una lámpara a nuestros pies. Amén. A lo mejor te va a pasar como a mí, que vas a terminar llorando en la cama de cada uno de ellos al decir algunas de estas oraciones o las oraciones que vengan a tu corazón de acuerdo a los pasajes que tú hayas leído. Pero eso no importa. Mejor asegúrate de llevar Kleenex contigo. O simplemente mejor, deja tus lágrimas en la sábana. De esa forma habrá una hermosa huella de que has estado ahí orando y llorando por tus hijos. Y tus lágrimas derramadas en su cama serán la mejor muestra de ello. Como digo al final de esta última oración, no hay mejor lugar para poner a tus hijos que en las manos de Dios. Así que espero que este consejo sea uno de los que comiences a aplicar hoy mismo, si es que no lo estás haciendo ya. Por ahora me despido, pero si Dios permite nos escuchamos la próxima semana con un consejo más en este su programa, Soy Mamá, ¿y ahora qué?